Ok, entonces como un ejemplo, dado, dado un R simplex, el conjunto de sus caras, incluido el mismo R simplex, es un simplicial complex. No voy a demostrar que eso es cierto, pero porque no es el objetivo de esta sección. Pero fácilmente lo podrían hacer. O sea, si tenemos un elemento de K, sigma, entonces sigma prima es menor o igual que sigma, lo cual implica que como sigma está en K, entonces sigma es menor o igual que sigma R, y por lo tanto sigma prima está aquí también. O sea, sus caras están ahí adentro. Y dados dos simplexes, entonces cumplen con que sus caras están ahí. Si la intersección es vacía, el vacío está contenido en K, y si no lo es, entonces X está en uno y en el otro, y entonces por la definición de acá esto implica que está este, en ambos, por lo tanto cumple la definición de aquí. Entonces eso lo pueden hacer. Ahora, como caso particular de pensemos en un 3 simplex. Entonces, ¿quién va a ser el simplicial complex? Pues va a ser el complex sigma 3 más todas sus caras que ya habíamos calculado en el ejemplo de aquí. Entonces, todas las caras de ese 3 simplex son los 4 puntos, las 6 aristas, las 4 caras y el mismo sigma 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el K está formado por todos estos elementos, los 4 puntos, las 6 aristas, las 4 caras y la misma pirámide. Entonces, esto no lo confundan con que es la pirámide con todas las cosas que tienen ahí, no, es la pirámide completa más cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo se vería el simplex en el simplicial complex? Pues sería la pirámide y le vamos pegando, este, por ejemplo, una cara aquí, otra cara acá, de manera correcta, y luego las aristas, de manera que cumpla con la definición de ser un simplex. Entonces es todo pegado. Por ejemplo, aquí puse en R2 el ejemplo del triángulo, y entonces es el triángulo con estas aristas pegadas más los puntos que tiene. ¿Okay? Entonces ese sería un simplicial complex, es el conjunto de todas las caras, en este caso particular, incluido el complex. Pero en general tiene que cumplir con esta definición. Entonces de aquí, eh, o sea, en conclusión, un simplicial complex K va a ser el conjunto, un conjunto de simplexes, donde cada simplex es su conjunto de Rn y cumple con la definición que está aquí, ¿no? Si la intersección, o sea, que contiene a todas sus caras, esto aquí en el ejemplo pues es obvio, y además que la intersección sea vacía o que sea una cara de ambos simplexes que se están tomando. Ahora, este, la unión de todos los simplexes va a ser un subconjunto de Rn, y ese subconjunto de Rn va a ser el poliedro que vamos a denotar por K con estas barritas del simplicial complex K. Y vamos a definir la dimensión de ese poliedro como la dimensión de K. Entonces, en este ejemplo de acá, por ejemplo, si unimos todos los simplexes, lo que nos va a quedar, o sea, uniendo todo esto, si uno P0 con, o sea, todos estos con el 3R simplex, lo uno y lo que me va a quedar es la pirámide, ¿no? Porque la unión me va a dar los puntos que están aquí justamente, luego estos de aquí, las caras, etcétera. Entonces, la unión de todos los simplexes me va a dar el poliedro, que en este caso es el tetraedro. Si tuviera cuadrados o cubos, pues me daría el cubo. Si tuviera
una cosa en 4 dimensiones me daría el tetraedro en 4 dimensiones, etcétera. Entonces, ese va a ser el poliedro y la dimensión de ese poliedro va a ser la dimensión del simplicial complex. Entonces, en este ejemplo, la dimensión de este simplicial complex es 3, que es la dimensión del máximo simplex que está contenido en K. Ok, y ahora, en general, no solamente para RN, si tenemos un espacio topológico con topología tau, si existe un simplicial complex K y un homeomorfismo que me manda del poliedro al simplicial complex, entonces se dice que el espacio topológico es triangulable y el par K con F es una triangulación de X. Entonces lo que está diciendo esto es que todas estas cosas así pegadas son homeomorfas a la pirámide justamente. Y entonces la función que me manda de la pirámide a todo esto, junto con el mismo K, va a ser una triangulación del espacio topológico, en este caso del espacio R3, por ejemplo. Entonces esta cosa de aquí va a ser una triangulación para R3. Entonces aquí con esto ya vemos que lo que hemos hecho ha sido generalizar pues ya no me voy a regresar, la definición de triangulación que se tenía para las superficies, en este caso ya para un conjunto Rn. Entonces, desde esta visión, por ejemplo, otra cosa que se puede construir identificando puntos es el cilindro. Entonces, para construir el cilindro partimos de este rectángulo e identificamos, o cuadrado, lo que quieran, identificamos estos puntos de aquí con estos puntos de acá. Nada más. Entonces, esta cosa que yo puse aquí no es una triangulación. ¿Por qué? Los 4 triángulos me dan el cilindro, que es la primera parte, ¿no? Pero ahora, si tengo dos eh, elementos del simplex, en este caso el simplex pues está dado por todos los triángulos que tengo aquí. O sea, este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo y todos estos vértices. Entonces aquí el complex, digamos, bueno, aquí ya lo escribí. Creo que no lo escribí todo. Tiene los puntos P0, P1, P2, P3, los lados P0, P1, que es el mismo que está aquí, P1, P3, P3, P1, P0, P2, P2, P0, P1, P2, P0, P3, P2, P3. Ahí le completan si quieren. Entonces, si tomo dos de ellos, por ejemplo, el azul que es P0, P1, P2, un simplex, también podría tomar los puntos, pero ahí pues no tiene mucho sentido. Y sigma 2' que sea el triángulo rojo, otro elemento de K, P2, P3, P0. Entonces, esos dos son elementos de K y la intersección son dos puntos. Entonces es P2 y P0. De manera que no cumplen con la definición de que la intersección sea una sola cara, tanto en este caso de sigma 2 y de sigma 2'. ¿Ok? Si no es la unión de dos, entonces no es triangulación. Tendría que construir otra cosa para que fuera una triangulación. ¿Y cuál es el homeomorfismo? Pues es el que me manda todas estas cosas al cilindro que está aquí. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es que, entonces esto es la generalización de la triangulación. Ahora lo que tenemos que ver es la orientación. Ahora, ¿cómo se orienta un simplex? Bueno, pues eh, vamos a tomar este segmento o este simplex P0P1 y la notación ahora cuando tengo una orientación va a ser con
estos corchetitos, ya no va a ser con estos. Cuando vean estos corchetes quiere decir que la cosa no está orientada y cuando vean estos corchetes va a querer decir que el simplex está orientado. Entonces, para este segmento yo puedo tener esta orientación de P0 a P1 o puedo tener la orientación contraria, la que va de P1 a P0. Bueno, aquí ya la había pintado, aquí está, de P0 a P1 o de P1 a P0. Entonces vamos a definir la dirección contraria a la que va de P1 a P0 como menos la orientación P0 a P1. ¿Eso qué quiere decir? Estos simplexes van a formar un grupo. Entonces, este menos significa que es el inverso de este. Es decir, si yo voy de P0 a P1 y luego de P1 a P0, quiere decir que no me moví. Y el desplazamiento que hago es ninguno. Entonces, P0 P1 más P1 P0 tiene que ser 0. Entonces, P1 P0 tiene que ser igual a menos P0 P1. Entonces, es su inverso en este grupo. Por ejemplo, si estamos en dos dimensiones, ahora con este triángulo, el triángulo P0, P1, P2, que sería el 2 simplex escrito así, sin dirección, pero ahora lo podemos orientar de tres maneras posibles en una misma dirección. O sea, el simplex que empiece en P0 vaya a P1, luego a P2 y luego a P0, y eso va a ser lo mismo que empezar en P1, ir a P2 y luego a P0 a P1, y eso va a ser lo mismo que empezar en P2, ir a P0, P1 y regresar a P2. Entonces, esas tres formas me dan la misma orientación, que tiene que ver con una permutación par de los índices 0, 1 y 2, si se fijan. Entonces va a aparecer el grupo de permutaciones aquí otra vez, por eso es tan importante estudiarlo, creo que en álgebras superiores, donde lo ven por primera vez. Y hay tres direcciones opuestas, entonces en este caso la orientación que le puedo dar al triángulo es esta o es la inversa, en sentido contrario a las manecillas del reloj o en el sentido de las manecillas del reloj. En este caso hay tres. Y empiezo en P1, la que va de P1, P0, P2, P1, o P0, P2, P1, P0, o P2, o P1, P0, P2. Bueno, a ver, P1, P0, P2, P1, o P0, P2, P1, P0, o P2, P1, P0, P2. Y esas son las mismas y son los inversos de las orientaciones que dimos al principio. Entonces, tenemos que si es una permutación par, hay una orientación, y si la permutación es impar de los índices 0, 1, 2, tenemos la dirección contraria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos la permutación P de los índices 0, 1 y 2 de los índices IJK. Entonces, esto quiere decir que P1, P2, P3, o sea, perdón, los puntos PI, PJ, PK, va a ser igual a SGNDP, que es el signo de la permutación, por P0, P1, P2. Esto, esto que escribí aquí es esto mismo que está puesto acá, donde este SGN, como bien saben, es igual a 1 si es par y es menos 1 si es impar. Entonces, si es par, 1, 2, 0 es lo mismo que 0, 1, 2 y todas estas, en fin, ¿no? Y si es impar, pues aquí va a salir el signo menos de los índices. Entonces, un 3 simplex, por ejemplo, que es la pirámide, sigma 3, va a tener esta orientación P0, P1, P2, P3, va a ser una orientación del tetraedro.
Y entonces la permutación va a ser tomar los índices 0, 1, 2 y 3 y permutarlos. Es decir, PI, PJ, PK, PL va a ser igual a SGN de la permutación por P0, P1, P2, P3. Entonces, esta idea se puede pasar a cuatro simplex, entonces van a ser los cuatro índices con esta cosa por P0, P1, P2, P3, P4, y esta cosa la abstraemos en una definición. Si es la 4, sí. Entonces, vamos a decir sean R más un puntos P0 hasta PR de Rn puntos linealmente independientes y sea, vamos a ponerle P TI0 hasta P TIR, una secuencia de puntos obtenida por la permutación de los puntos P0 hasta PR, decimos que P0 PR y PI0 hasta PIR. O sea, ¿qué significa esta notación? Los cambios. O sea, si tengo P0, P1, P2, esto puede ser P1, P0, P2, por ejemplo. Entonces son los índices, digamos, renombrados. Son equivalentes si P igual a 0, 1 hasta R, que nos manda a I0, I1 hasta IR. Espero que esta notación les queda clara. O sea, aquí, por ejemplo, aquí, um, vamos a ponerlo en otro color. Aquí, 0, 1, 2, por ejemplo, puedo mandar el 0 al 2, el 1 al 0 y el 2 al 1. Entonces, esta permutación me queda la P201. Bueno, P0, este índice sería el I0, este sería el I1 y este sería el I2 nuevo. P2, P0, P1, que es de uno de estos que tenemos aquí. Este, ¿ok? Eso es lo que significa. Entonces, van a ser equivalentes y esta permutación es par. Y esta es una relación. Eso no lo voy a demostrar tampoco porque es directo a hacerlo. Esta es una relación de equivalencia. Se puede demostrar eso directamente. Cuya clase de equivalencia es llamada un R-simplex orientado. Ahora, de estas hay dos clases de equivalencia. Una consiste de las permutaciones pares y otra de las permutaciones impares. Entonces, hay dos clases. Aquí solamente definimos la par, pero se puede definir la otra. Las pares que ya definimos y las impares. Entonces, este,
iba a decir aquí, hay dos clases de equivalencia, las pares y las impares. Entonces, una es sigma R dado por P0, P1, PR, y la otra es menos R, menos sigma R, que va a ser igual a menos este de aquí, como ya vimos en el ejemplo del T-simplex. Es, es decir, que P y 0 después de que los permuto va a ser, va a depender de si la permutación es par o impar de el simplex originalmente orientado sigma R así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les decía? Por ejemplo, acá I0, I1, I2 es 1 y aquí tengo P2, P0, P1 y esto es una permutación par de P0, P1, P2. Entonces aquí la asignatura es positiva y es lo que está aquí puesto, escrito, digamos, generalizado a más dimensiones. Entonces para R igual a 0, es decir, un 0 simplex, definimos un 0 simplex orientado por lo mismo que teníamos antes si no estuviera orientado, es decir, sigma 0 es P0, que es lo mismo que P0, y pues es simplemente el punto. Ok, entonces con eso ya tenemos una orientación para los simplexes. Ahora vamos a comenzar la segunda sección que tiene que ver con las cadenas y el operador de frontera. Entonces vamos poco a poco entendiendo estas cosas. Para esto a lo mejor muchos de ustedes no han visto que es un grupo. Se supone que en álgebra superior tienen que ver eso, pero no necesariamente y no todos llevaron álgebra superior. Entonces, ¿qué va a ser un grupo? Sea G un conjunto no vacío. Es que necesito una cosa que probablemente no hayan visto, que son los grupos finitamente generados, que son los grupos libres. Entonces, dado un conjunto no vacío y una operación binaria, sigma, que va del grupo cruza el grupo al grupo, entonces G con esta operación es un grupo si cumple con lo siguiente. Número uno es asociativo, es decir, que G por H por K es lo mismo que G por H por K. Para todo GHK en G. Número 2 tiene que tener la identidad. Es decir, existe un único elemento en el grupo, tal que para todo elemento del grupo, E por G igual a G por E es igual a G. Y aquí se piden ambas porque el grupo no necesariamente tiene que ser conmutativo. Y al inverso. Es decir, para todo elemento del grupo existe un elemento que denotamos como G a la menos 1 tal que G por G a la menos 1 es igual a G a la menos 1 por G, me da la identidad. Y si cumple además que para todo GH en el grupo G por H es igual a H por G, el grupo se llama abeliano o conmutativo. Esto es por Abel, que fue el que desarrolló todas estas cosas. Ahora, si tenemos un elemento del grupo, para cualquier entero,
podemos tener que n por g es igual a g más g n veces, si n es positivo. Y también podemos tener que si n es negativo, menos n por g es igual a menos g más menos g, valor absoluto de n veces, si n es menor que 0. Y si n es igual a 0, entonces lo que tenemos es el neutro, que está en g también. Entonces, tomando r elementos de g, o sea, g1 hasta gr, tomamos r elementos de g, entonces los elementos de g de la forma ni por xi, donde esto es la suma, entonces la suma es igual a 1 hasta r, donde ni es un entero, e i es un índice, bueno, aquí ya lo tengo, ¿no? Entre 1 y r. Entonces, estos elementos forman un subgrupo. ¿Qué es un subgrupo? Pues es un subconjunto de G tal que cumple estas propiedades con la operación en G. Entonces, es un subgrupo de G que se denota como con H. Esto debieron haberlo visto en álgebra superior y si llevan álgebra moderna, ahí es teoría de grupos, entonces seguramente vieron esto. Entonces, H, este H que tiene estos elementos, se llama el subgrupo de G generado por los generadores G1 hasta GR del grupo G. ¿Ok? Entonces, el mismo G, o sea, G en sí mismo es generado por elementos finitos de él mismo. Entonces, G es finitamente generado. El mismo G eh, es generado por un número finito de sus elementos. Entonces, G se dice que es finitamente generado. Aquí a lo mejor no. Entonces, G es finitamente generado. Entonces, esto nada más es un repaso de lo que ya vieron en álgebra superior y si no lo vieron, pues para que no sea pesado lo que vamos a definir ahorita. Ahora, si además de eso tenemos que la suma es igual a 1 hasta R de los NIs por... Ah, creo que acá le puse X a esta cosa, sí, perdón. La costumbre, pero es que... Hey. Entonces la suma de estas cosas, si esa suma es igual a 0, se satisface solo si estos elementos son iguales a 0. O sea que ni es igual a 0 para toda i de 1 hasta r, o sea n1 igual a 0, n2 igual a 0, etcétera. Entonces, a estos elementos, a estos generadores, son linealmente independientes, como álgebra lineal. Entonces, lo mismo, un homomorfismo de grupos que ahorita vamos a definir, es la misma definición de álgebra lineal. Y eso es porque, bueno, eso ya tiene que ver con teoría de categorías, como les había dicho en alguna ocasión. Pero bueno, los que sean linealmente independientes es lo mismo que acá. O sea, es como en álgebra lineal, estos generan el espacio, digamos, estas cosas generan el grupo,
Y si es un número finito de elementos los que generan ese grupo, entonces el grupo se llama finitamente generado. Y si cumplen que la combinación lineal es igual a cero, entonces, este, si eso es cero, y solo si sus coeficientes son cero, entonces esos elementos se llaman linealmente independientes también. Y se puede construir una base para un grupo, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí surge la siguiente definición. Si G es finitamente generado por R elementos linealmente independientes, G se llama grupo libre abeliano de rango R. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir que un grupo sea libre abeliano de rango R, que se pueda generar de manera finita por R elementos linealmente independientes que pertenecen al grupo. Por ejemplo, para que esto no quede tan así, seguramente un ejemplo clásico de álgebra superior, Z, Z, los enteros, es un grupo libre abeliano de rango 1. Entonces, ¿por qué? Porque todo elemento de Z está generado por 1. O por menos 1. O sea, y vieron, ¿no? Que ese 1 menos 1 es una base de Z. Y lo mismo, Z cruz Z, por ejemplo, pues es un que está definido como las parejas ordenadas IJ, tales que IJ está en los enteros. Es un grupo abeliano, es un grupo libre abeliano de rango 2 en este caso, porque está generado por este y por este, que es la base de este espacio. Entonces, cualquier elemento aquí se puede escribir como combinación lineal de estos dos. Y en general, pues el Z, ZR, no sé. Entonces, este es un grupo libre abeliano de rango R, generado por pues todos estos, ¿no? 1, 0, 0, 1, etcétera. Ahora, uno que no sea finitamente generado, pues, por ejemplo, Z2. Es el 0, 1 con la operación en el grupo la suma. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1 es igual a 0 para que la suma sea cerrada, ¿no? Porque tiene que caer de nuevo en Z2. O sea, aquí la suma va de Z2, Z2 a Z2. Entonces, para que esté bien definida esta suma, si yo hago 1 más 1, eso me tiene que dar un elemento aquí que es o 0 o 1. De hecho, podría definirlo como el mismo 1, pero bueno, lo que se hace es que se va tomando como en orden. Entonces, 1 más 1, 0. Entonces, en este caso no. Es un grupo finitamente generado por 1, pero ese 1 no es linealmente independiente porque 1 más 1 es igual a 0. Por lo tanto, no es no es
libre. Un ejemplo, el Z2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sumar simplexes, pero antes de eso, ¿por qué les dije esto? Ah, sí. Por ejemplo, si vamos a decir sea K el simplicial complex dado por esto. Un simplicial complex n dimensional de n dimensiones. Y vamos a considerar los simplexes aquí. Son simplex orientados. Que vamos a denotar por el mismo símbolo. Entonces, eso no lo mencioné acá, pero si se fijaron aquí el simplex lo sigo poniendo como sigma. Igual que como lo ponía con la esta, ¿no? Pero ahora para cortar la notación, digamos, el sigma va a querer decir que está orientado el simplex. Entonces, vamos a definir lo siguiente. El grupo de R cadenas que vamos a denotar como CR de K de un simplicial complex K es un grupo libre abeliano generado por R simplexes de K. Entonces, si R es mayor que la dimensión de K, entonces CRK se define como cero. Y a un elemento de CRK o a los elementos de CRK más bien, a los elementos de CRK se les llama R cadenas. Entonces, ¿qué es el grupo de R cadenas? Pues es un grupo libre abeliano generado por R simplexes de un simplicial complex. Y a los elementos de ese grupo se les llama las R cadenas. Entonces, como es un conjunto libre abeliano, por lo que hemos definido antes, eso significa que está generado, y aquí lo dice explícitamente, por esos R simplexes. De manera que se pueden escribir, cualquier elemento en ese grupo se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de ese grupo que son las cadenas. Entonces, una vez entendido eso ya y no cae tan pesado esto, vamos a decir sean IR. Este IR es un índice. R simplexes en K. Entonces tenemos K, un simplicial complex, que como en el ejemplo que vimos, está compuesto de muchos simplexes que cumplen ciertas condiciones. Entonces vamos a decir que SK tiene IR elementos. Y ahora, sean sigma R I,
donde I va entre uno y R, este, cada uno de esos simplexes. ¿Ok? Entonces, esta notación que me dice que tengo K y tengo R, IR simplexes. Entonces, cada uno lo voy a denotar como IR, este, I1, I1, sigma 2, I2, hasta sigma R y R, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un simplex, este es otro, ¿no? Entonces, cada elemento de este K lo estamos poniendo así, con esta notación. Ok, entonces, si tenemos una cadena que pertenece al grupo CRK, lo podemos escribir como una combinación lineal de los elementos del grupo, porque es un grupo libre abeliano. Entonces, es la suma desde igual a 1 hasta IR, que es el número de simplexes que tengo, de estas constantes CI por los elementos sigma RI que están en K, donde CI pertenece a Z y los sigma RI están en el simplicial complex, ¿no? Entonces, ahora creo que ya se entiende mejor qué significa cada cosa que si yo llego y escribo esto directamente. Entonces, estos 6 son los coeficientes de la cadena C, de la R cadena C. Entonces, como aquí, ¿no? Estos 6, esto es igual a cero si solo si los 6 son iguales a cero. Entonces, ya entendemos ahí qué significa. Ahora, como es un grupo, la suma de dos cadenas tiene que ser una cadena. La suma de dos, vamos a ponerle con letra, de dos R cadenas es una R cadena. Entonces, si tenemos dos cadenas C igual a la suma sobre I de CI sigma RI y otra cadena C' como la suma sobre I de CI' de sigma RI. Buenas tardes. Es la suma C más C'. Entonces va a ser sumar los coeficientes simplemente. CI más CI' de sigma de RI. Entonces, ¿y el elemento cero quién es? Del grupo. El elemento cero es 0 igual a la suma sobre I de 0 por sigma RI. Y el inverso, ¿quién es el inverso? Pues es menos C, dado como la suma sobre I de menos CI por sigma RI. Entonces, todo esto son o sea, la suma del grupo se define así y se puede ver que es asociativa. Entonces, definimos la suma de dos cadenas de esta manera. El, el neutro es este y el inverso del grupo es este. Ahora, como una observación, el R simplex con la otra orientación
menos sigma R, que es la otra orientación que vimos, se identifica con el elemento menos uno por sigma R, que también está en el grupo de cadenas CRK. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. Ahora como, bueno, esto ya es teoría aparte, pero bueno, no está por demás mencionarlo. Entonces, observación uno. Observación 2. CRK es un grupo libre abeliano de rango IR. Entonces, en teoría de grupos se puede demostrar que esos grupos que son libres abelianos siempre van a ser isomorfos a producto, bueno, perdón, aquí sería la suma la que estoy tomando, a la suma de enteros, R, IR, perdón. Pero esto no se preocupen por eso. Ahora nuestro objetivo es definir la frontera. La frontera. Y ahí, híjole, no me va a dar tiempo, pero bueno, sí, lo continuamos en la siguiente vez. El operador de frontera es lo que queremos definir ahora. Entonces, ahora, dado un R simplex orientado, entonces ya estamos tomando los simplexes orientados, su frontera va a ser este operador parcial R de ese R simplex, donde lo que vamos a investigar es quién es ese operador parcial R. Ese parcial R es un operador que actúa sobre sigma R y produce su, su frontera. Entonces, eso es lo que hay que investigar ahora, cómo definirlo. Entonces, para un cero simplex, ¿cuál es la frontera de un punto? Un punto P, pues va a ser cero. Vamos a definir que un punto no tiene frontera. ¿Cuál va a ser la frontera de un 1 simplex? Entonces, si tengo un 1 simplex orientado P0 a P1, la frontera tienen que ser los puntos. Entonces, la frontera va a ser P0, P1, y esto lo vamos a poner como P1 menos P0. Ahora, ¿por qué el menos? Este menos va a estar relacionado con la orientación. ¿Cómo podemos ver eso? Pues si tenemos el mismo 2 simplex y lo dividimos con un punto aquí, esto está orientado así, ¿no? Entonces, este, tenemos el 1 simplex P0, P2 orientado y lo dividimos en dos. P0, P1, P1, P2. Entonces, la frontera, estamos de acuerdo que la frontera de este 1 simplex tiene que ser la frontera de la suma. Tiene que ser la frontera de la suma. Ahora, pero la frontera de tendría que ser los puntos P0 y P2, estamos de acuerdo, ¿no? Estos dos puntos. Y de este lado, entonces si definimos que esta frontera fuera la suma, por ejemplo aquí, P1 más P0, ¿qué es lo que obtendríamos? Que esto sería P0 más P1 más P1 más P2. Perdón, P1 más P2. Sí, así. Que no es igual a esto de aquí. Pero si lo definimos con el menos,
Entonces esto sería, ¿cómo lo definí? P0 menos P1 más P1 menos P2. Entonces esto es igual a P0 menos P2, que son los puntos que pertenecen a la frontera. Entonces, por ese motivo, la frontera del 1 simplex lo definimos así, con ese signo negativo que se pone de esa manera para que todo esté correcto. Ahora, por ejemplo, si tenemos un triángulo, con esta orientación, este triángulo va a ser la suma de estos tres simplex. Digamos, el triángulo sin el interior. Entonces, la frontera, o sea, este triángulo es la suma de los simplexes P0, P1 más P1, P2 más P2, P0, ¿no? Entonces, la frontera de esta cosa tiene que ser cero. Pero si definimos la frontera como la suma, como les había dicho, pues voy a encontrar que esto es P0 más 2P1 más 2P2. Perdón, 2P0 más 2P1 más 2P2. Lo cual va contra la intuición. Pero si lo definimos así como lo puse aquí, la frontera me da cero, como tiene que ser. Ok, entonces esa es la razón de que se ponga ese signo menos. Entonces, en general, ¿cómo vamos a definir la frontera de un simplex? Creo que con esto prácticamente vamos a acabar. Vamos a ponerlo aquí. Definición 4.2.4. Si sea sigma R el simplex P0 PR, con R mayor que 0, o sea que no sea un punto, un R simplex orientado, metido en Rn, donde n es mayor o igual que R, ¿no? Ya sabemos. Entonces, la frontera de ese R simplex es una R-1 cadena definida por esto, parcial R de sigma R igual a la suma desde I igual a 0 hasta R de -1 a la I, P0, P1, PI, donde otra vez esta notación ya la conocemos. Quiere decir que el diésimo se quita, donde PI significa se omite, vamos a poner. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 2 simplex, que es el triángulo P0, P1, P2, ¿cuál va a ser su frontera? Pues sigma 2 perdón, la frontera 2 de sigma 2 va a ser la suma desde igual a 0 hasta 2 de -1 a la I por P0, P1, PI, PR. Entonces, esto es igual a que cuando I vale 0, tengo que quitar el P0. Entonces me queda -1 a la 0, quito P0
P1 y R vale 2. Perdón, aquí ya sabemos que R vale 2. Hasta aquí. P1, P2. Luego más, menos 1 a la 1 y tengo que quitar P1. Me queda P0, P2 más, menos 1 a la 2 de, tengo que quitar P2, entonces nos queda P0, P1. Y esto es igual a P1, P2 menos P0, P2 más P0, P1. O P1, P2 más P2, P0 más P0, P1. Entonces, el 2 simplex es un triángulo. P0, P1, P2. Y le estamos dando la orientación P0, P1, P2. Entonces, esta. Así. Entonces, la frontera de todo el simplex con el interior, en este caso, acá hay que notar que estaba tomando el triángulo sin el interior, por eso puse esto. Aquí es el triángulo con el interior, es el 2 simplex, 2 dimensional. Entonces, ¿quién es la frontera? Pues la frontera de este es la orilla, que es P0, P1, que aquí está, P1, P2, que aquí está, y P2, P0, que ahí está, con la orientación correcta, ¿ve? Entonces, ya no, o sea, pude hacer este ejemplo antes y a partir de aquí se obtiene esta definición. Y luego se extiende, se ve qué pasa con el tetraedro, etcétera. Y entonces creo que eso ya lo había puesto como observación, pero para R igual a 0, definimos parcial 0 de sigma 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces pueden comprobar que la frontera o sea, pueden encontrar cuál es la frontera del tetraedro, por ejemplo, si les da curiosidad hacer esto. Entonces creo que ya se entiende esta fórmula bien, qué es lo que significa. Ahora que nos quedan unos pocos minutos. Bueno, ese operador, o sea, el operador parcial R, el operador de frontera, ¿qué es lo que hace? Actúa sobre un simplex, o sea, sobre un elemento de CK. Y cuando actúa sobre el elemento de CK, este era un 2 simplex, ahora lo que me arroja es un 1 simplex. Aquí también lo pueden hacer para un 1 simplex, P0, P1, y les va a dar los puntos. Entonces un 1 simplex lo transforma en un 0 simplex. Un 4 simplex, la frontera va a ser un 3 simplex. Y de un 8 simplex, la frontera va a ser un 7 simplex. Entonces, lo que quiere decir es que el operador parcial R actúa linealmente sobre un elemento de las R cadenas, es decir, sobre un C igual a la suma desde I de CI sigma RI, y nos da un elemento de CR-1K, que es, con la fórmula que tenemos, la suma sobre I de CI de la frontera de sigma de RI. Si lo escribo linealmente independiente. Esto en la siguiente vez vamos a ver cómo se ve con la fórmula que está aquí, que es la fórmula que viene en el Spivak para los n cubos. Entonces lo importante de aquí es que este es un operador que actúa sobre las R cadenas y me da una R-1 cadena. Okay, entonces aquí terminamos. ¿Y qué es lo que vamos a demostrar la siguiente vez? Que si nosotros actuamos
el siguiente operador sobre este aplicado a una cadena C, esta cosa me da cero. Es decir, que vamos a tener esta identidad, que si se acuerdan, habíamos demostrado que el operador derivada exterior tenía esa propiedad. Entonces, estos dos operadores están relacionados de alguna forma. Bueno, aquí lo dejamos con el operador de frontera definido. Y la siguiente vez vamos a ver algunas propiedades de este operador y vamos a estudiar quién es su kernel y quién es su imagen.